Bueno, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá con este día lluvioso, que la verdad que no está nada lindo, y ver lleno el local, la verdad que genera mucha alegría. Gracias a los medios de prensa por acompañarnos. Bueno, ya estamos en el tercer día de estas conferencias donde da inicio la campaña oficialmente, digamos, en cada departamento. Y bueno, y en estos días lo que hemos hecho, más que nada, es obviamente la presentación de la fórmula, algo que a mí realmente me tiene muy orgullosa, estoy muy contenta. Realmente es una responsabilidad muy grande ser la candidata a vicepresidenta por un partido como el Partido Nacional, que me recibió también de una forma tan afectuosa, con esa contención que sentí desde el primer día y con esa cercanía a la gente, que es algo que yo he mencionado en estos días, de que a pesar que se decían muchas cosas antes de que asumiera este gobierno, la realidad obviamente demostró que este partido ha sido un partido que históricamente ha estado al lado de la gente más vulnerable. Y lo demuestra lo que fueron las acciones de este gobierno, que son nuestra carta de presentación al momento de iniciar la campaña, que son motivo de orgullo y que además tienen que ver con esas frases o consignas que vamos a llevar adelante durante toda la campaña, como la de reelegir un buen gobierno. Porque estamos convencidos que este fue un muy buen gobierno para la gente, un muy buen gobierno para el país. Sobre todo por acciones concretas que, como les decía, se tomaron pensando en la gente más vulnerable. Y que hoy el programa de este segundo piso de transformaciones, que es el programa que vamos a llevar adelante para nuestro próximo gobierno liderado por el Partido Nacional, también las propuestas que iniciamos y que estamos presentándole a la gente tienen que ver con ese enfoque de seguir pensando en cómo mejorar la vida, sobre todo de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En la campaña, recorriendo el país junto con Álvaro, cuando Álvaro era precandidato, y íbamos departamento por departamento, o en los actos en Montevideo, ya me tocó ver muy de cerca cómo la gente venía y traía propuestas y planteaba la problemática que tenía. Mucha tenía que ver con lo que ha sido una de mis causas de vida, de militancia, que tienen que ver con la discapacidad. De hecho, hoy, antes del acto, 3 personas vinieron por 3 situaciones de discapacidad diferentes a hacernos el planteo. Y eso demuestra que ustedes realmente, la gente siente que nosotros nos preocupamos por esos temas, que son temas que no están en el centro de ninguna otra campaña, pero que para nosotros son desvelos, porque sabemos que es la gente que más necesita de acciones de los políticos y de acciones de un gobierno. Y a mí me tocó, durante mi vida, ser como esas personas que se acercaron a mí hoy, de las que golpeaba puertas y les cerraron un montón de puertas en la cara. O te escuchaban y después no tenías ninguna respuesta. Bueno, yo creo que a partir de la decisión de Álvaro, de que yo sea su compañera de fórmula, siento ese compromiso de cumplirle a esa gente, de que toda esa esperanza que están depositando, y por eso yo decía que esta es la fórmula que más refleja la realidad de los uruguayos. Álvaro es una persona que obviamente todos ustedes conocen, militante del partido de toda su vida, de muy joven, con muchísima experiencia, en un montón de responsabilidades en todos estos años, que conoce los temas de gobierno, que gobernó junto al presidente, que fue quien día a día, en los peores momentos de este periodo, nos daba esa cuotita de tranquilidad, dando la cara, diciéndonos qué era lo que estaba pasando en la pandemia, cuando nos estuvimos por quedar sin agua y parecía que muchos deseaban que eso sucediera. Y Álvaro tenía ese compromiso de todos los días decirnos cuál era la situación real, de darnos esa certeza, como él muchas veces dice, que seguramente lo va a mencionar después. Y Álvaro no necesita demostrar absolutamente nada, porque de cualquier tema que habla uno se da cuenta del nivel de formación, de capacidad y de conocimiento que tienen cada uno de esos temas.
Y yo en realidad vengo de ser una militante social, como les decía, una dirigente sindical, que tengo otra mirada quizá de la política, que también es la otra parte de lo que va a ser nuestra línea de campaña. Esa línea de ser o esa mirada de ser una trabajadora, mamá, con 3 hijos, que vive una situación que ha condicionado mi vida y la de toda mi familia, como tener un hijo con una discapacidad. Y como les decía, que me ha tocado la vida como la de cualquier militante, de golpear puertas buscando soluciones, pero no para mí, porque mi hijo hoy ya es grande, ya vivimos un montón de circunstancias donde no nos respondieron. Pero hoy tengo la gran oportunidad de hacer que esas personas no tengan que vivir lo mismo que me tocó vivir a mí, que no les cierren más la puerta y que realmente podamos buscar soluciones. Y ayer contaba, entre algunas cosas de lo que ha sido la presentación de la propuesta de educación, que es la que hicimos la semana pasada, que tiene 2 partes. Una tiene que ver con los niños más chicos, los que van a la escuela o van a un CAIF, pensando en ellos, en los 2 quintiles más pobres, que son las personas, las familias más pobres de nuestro país, los que más necesitan de nosotros. Y tanto en estas recorridas por el país, pero sobre todo en estos últimos días en las recorridas por Montevideo, nos pasó que muchas mamás, muchas familias se acercaron a nosotros a decirnos que precisaban tener más lugares en los CAIF, que precisaban tener más cupos en las escuelas de tiempo completo, porque quizá tenían muchos hijos, 3, 4, y conseguían para 2 cupos, pero para los otros 2 no. Y eso no les permitía trabajar, y no les permitía porque no tenían quien se los cuidara y estaban solas. Entonces, esta primera propuesta de darle al 100% de esos chiquilines de los 2 quintiles más pobres la posibilidad de ir a escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, le da la posibilidad de salir de esa situación, de que esa mamá pueda trabajar, de que les pueda dar una vida mejor. Y en el liceo, este bono para los chicos de 5º y 6º, que muchos critican, pero que no presentan nada para el debate o que no tienen ninguna propuesta, pero buscan destrozar la que uno hace, no es en el centro que hay que pararse de cuánto es el bono, del control del bono. Eso demuestra que nunca estuvieron hablando con una familia en la que el chiquilín capaz que cuando tiene que hacer 5º de liceo, tiene que elegir entre hacer una changa o hacer el liceo porque precisa plata para su casa. Porque no tiene plata para comprarse el equipo deportivo y los championes para ir al liceo. O porque está en 6º terminando la UTU y no tiene con qué comprarse las herramientas para después tener un emprendimiento y trabajar de eso, si hizo mecánica, peluquería, lo que sea que haya estudiado. Eso demuestra la lejanía que tienen con la gente que más necesita de nosotros. Entonces, eso sumado a otras propuestas, ayer en una de las conferencias me preguntaban sobre la discapacidad, me preguntaban sobre el sistema de cuidados, que nos quieren a veces tirar arriba de la mesa como que nosotros no estamos de acuerdo o queremos sacar el sistema de cuidados. ¿Saben qué pasa? El sistema de cuidados fue pensado por gente que no conoce la necesidad de las personas. Y el sistema de cuidados, tal cual lo hicieron en gobierno del Frente Amplio, no da respuesta a la necesidad de la gente. Porque una persona con discapacidad, por ejemplo, sigue teniendo discapacidad cuando tiene 29, 35 años, 40 años, y en el sistema de cuidados no prevé que a las personas con discapacidad tengan un asistente que lo ayude en los cuidados cuando tiene esa edad. Porque obviamente fueron ideas que se sacaron de un escritorio o para seguir en el argumento de que son los dueños o los reyes de la sensibilidad social y que solo ellos saben, y tomaron decisiones equivocadas, donde los recursos se van, pero no atiende las necesidades de la gente. Por eso, también en educación, el otro día decíamos, ¿qué política más importante para una persona con discapacidad que la posibilidad de poder estudiar? Pero poder estudiar, no que lo tengan sentado dentro de una clase, porque eso no es inclusión. Inclusión es que una persona con discapacidad tenga un asistente pedagógico que en Uruguay no existe y que nosotros lo vamos a crear
porque sí queremos que la gente con discapacidad pueda estudiar y que esas personas sean evaluadas por sus capacidades y que realmente sean incluidas y que mañana puedan trabajar. Esas son las políticas de cercanía y es lo que la gente necesita y es lo que nosotros estamos presentando semana a semana, demostrando que nuestro programa sale de las necesidades de la gente, salen del contacto con la gente y salen de haber hecho una muy buena gestión que respondió muchas de esas cosas y que en el próximo gobierno vamos a poder hacer mucho más por ellos. Así que en esa línea en realidad es que a mí me gusta pararme en estas conferencias. Pararme en esto de que vamos a estar al lado de esa gente que más lo necesita. Y que este partido, y lo repito, que siempre estuvo al lado de la gente, de la que más necesita, de la más humilde, de la que golpea puertas de forma permanente, puede confiar en nosotros, porque nosotros vamos a seguir ocupándonos y preocupándonos por mejorar su vida. Muchas gracias. Mi querida Paysandú, en calidad de candidato único del Partido Nacional, agradecerles a la prensa que está hoy acá, agradecerles a los militantes, después vamos a hablar con ellos, porque hay mucho para agradecer y hay mucho para comprometer. Agradecerle a todo el partido, a la departamental de Paysandú, ahí está su presidente y varios miembros de la departamental, pero agradecer a todo el partido que está acá, a todo el partido. Con orgullo, con compromiso, Eso que me vine bien vistosa. Sí, te veo. No sé. No pasar desapercibida, ¿viste? Agradecerles porque, como dijimos, previo a la interna, iba a ser una interna con unidad y con fraternidad, donde las preferencias nunca iban a ser diferencias. Y eso fue lo que pasó. Se laudó en las elecciones internas y el otro día el partido abroqueló. Y en la convención pasada, ya hace 15 días, el Partido Nacional entero decidió obviamente votar la fórmula presidencial con Valeria, que para mí es un orgullo que nos acompañe, con esa valentía, con ese coraje y con esas ganas y con esa sensibilidad tan especial que tiene de temas que a veces no son los que están arriba de la mesa todos los días en la agenda pública, pero son los temas importantes. Más que los urgentes son los importantes. Y agradecerle a todo el resto del partido porque no solo abroqueló esa fórmula, sino que además aprobó esto, que es el programa de gobierno único del Partido Nacional, donde hay propuestas y respuestas para todos los temas. Ustedes van a ver más de 200 páginas, porque queremos ser claros en lo que le vamos a ofrecer a la gente. ¿Por qué? Porque en 67 días, si no conté mal, el Uruguay tiene que elegir, y cuando digo el Uruguay digo los uruguayos, ustedes, los que nos van a ver por la televisión, los que nos van a leer el telégrafo, los que nos van a ver, escuchar por la radio, tienen que elegir en qué país quieren vivir, con qué rumbo quieren vivir y sobre todo quién quiere que los gobierne, que obviamente está implícitamente vinculado al rumbo del Uruguay. Y ahí vamos a la segunda etapa, no solamente quién quiere que lo gobierne y qué rumbo quiere tener, sino además elegir entre propuestas, comparar y elegir. Por eso son importantes la presencia, venir, decir las propuestas, no rehuir a los debates, dar la cara, proponer, informar, tener equipo, que no solo tenemos un equipo que está preparado, sino que ahora está probado y está pronto para seguir gobernando. Tener decisión, tener trazabilidad y actitud, que te da la credibilidad para pedir la confianza a la gente. Eso es, ¿en qué lugar estuviste estos casi 5 años? ¿En qué lugar estuviste? ¿En dónde te paraste? Para ver si sos creíble para proponer lo que estás proponiendo y obviamente estar preparado para cumplir lo que estás proponiendo. Y eso es lo que venimos a hacer hoy a Paysandú en esta conferencia de prensa. Venimos a mostrarle las propuestas del Partido Nacional, porque esta elección es binaria, es entre futuro o pasado, es así.
entre futuro o pasado. Y vamos a poner algunos ejemplos que tienen que ver con esta elección tan simple que es futuro o pasado. Es seguir el rumbo del desarrollo con futuro y con certezas, o es volver al pasado en una cantidad de cosas que ya sabemos. Valeria habló de la educación. Esta es una campaña que viene pobre de propuestas, lamentablemente viene pobre de propuestas. Por eso nosotros lanzamos una propuesta la semana pasada sobre educación. Empezamos por la educación porque la inversión en educación y transferir plata y subsidios de la educación es mucho más loable que subsidiar la pobreza. Y yo creo que empezar en educación es porque marcamos la cancha. Podrán estar de acuerdo, podrán hacer propuestas mejores, pero que haya propuestas, que se le carguen ideas, porque la gente tiene derecho a saber qué va a hacer cada uno. Nosotros tenemos claro que en educación en Uruguay, este gobierno, que de los 5 años va a tener 3 operativos porque no lo condicionó la pandemia, además de avanzar, ordenar el país, hizo la reforma de la seguridad social y la transformación educativa, donde le dio a los docentes título universitario, donde cambió la currícula, donde aumentó el nivel de egresos, sobre todo en enseñanza medio superior, donde crearon 60 centros María Espínola de tiempo completo. ¿Es el inicio? ¿Falta? Claro que sí. Ahora, nosotros estamos convencidos que tenemos que acelerar el ritmo y podemos plantear algunas cosas porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido, a diferencia del que recibimos, para poder avanzar hacia el futuro. En educación, concretamente, y voy a decir solo 3 pilares de la propuesta de educación, que son para poner arriba de la mesa, para hacer política de shock y para apretar el acelerador. Porque estamos invirtiendo en el presente y estamos invirtiendo en la igualdad de oportunidades en el futuro, en el desarrollo de los gurises, en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de los jóvenes. 3 pilares. Primero, presentamos para los 2 quintiles más pobres del Uruguay, los 2 sectores de la población más pobre del Uruguay, medido por el MIDES, por el indicador de contexto crítico, un bono económico. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de muchachos que terminan el liceo, 5º y 6º. ¿Este gobierno mejoró la situación? Sí, con respecto a lo que recibimos, porque se hicieron cosas. Ahora, del 50 y algo % que tiende hoy, que terminan el liceo de estos jóvenes en los 2 quintiles, 5º y 6º, en los 2 quintiles, más pobres, termina el 30%. Y ahí tenemos un problema enorme con el futuro, porque la demanda laboral cada vez te exige una base educativa más importante, y si no te condiciona para el resto de tu vida, o te puede llegar a condicionar. Por eso propusimos un bono, una política de shock, que es darle un incentivo económico cuando termine en 5º y cuando termine en 6º, de alrededor de $6.000, que va a generar condiciones de estímulo, obviamente contra seguimiento y contra escolaridad, pero va directamente al joven que termina el liceo para darle un estímulo adicional, a ver si podemos acelerar este proceso y llegar por lo menos a un 60-66% de egresos. Sobre todo, este bono es para los 2 quintiles más pobres del Uruguay. La segunda tiene que ver con los niños. Valeria hablaba y hablaba bien de los niños más pobres del Uruguay, y tienen doble faceta. Primero, vamos a terminar invirtiendo $200 millones en el plan familia, que tiene un componente fundamental en primera infancia, apostando a bajar la pobreza infantil. Eso es lo primero. Y lo segundo es la universalización de las escuelas tiempo completo y tiempo extendido, donde vamos a invertir el primer año, y está previsto y está presupuestado $150 millones, porque hay escuelas que tienen 2 turnos, que va a haber que hacerla una para hacerla a tiempo extendido, y va a haber que generar algunas otras. Para que los niños de los más pobres, de los 2 quintiles más pobres, tengan la prioridad absoluta de universalizar el poder ir a esos centros educativos. Ahí tienen las 3 patas. ¿Esto qué es? Es futuro. ¿Cuál es el pasado? Bueno, no hay transformación educativa porque no había, y los gremios gobernaban la educación. Eso es el pasado. Podemos hablar del tema de la economía. El futuro va a ser seguir trabajando en una línea económica responsable.
Este gobierno, a pesar de toda la crisis, a pesar de la pandemia, hoy en el mundo lo miran como ejemplo, porque bueno, salió de la crisis, salimos juntos, salimos bien, salimos mejor que la mayoría. Porque no cerramos la economía, porque no encerramos a la gente y porque la gente puso el hombro. Y hubo un gobierno responsable, tenemos la nota económica más alta en la historia del Uruguay, y hoy tenemos, cuando hablamos del presente y hablamos del futuro, seguir con esta política de responsabilidad económica y de responsabilidad fiscal. Hoy tenemos la mitad de la inflación que el 2019. Hoy tenemos un mejor país que el 2019. Tenemos la mitad de la inflación. 4,5%. Por primera vez dentro del rango de meta, en el medio del rango de meta. ¿Cuál es el objetivo? En el futuro, llevarlo al 3%. Seguir apostando a la inversión. Hoy tenemos 30% más que el 2019. Seguir creando empleo. Este gobierno repuso los que destruyó el Frente Amplio y además generó más de 65.000 puestos de trabajo nuevos. Pero además aumentó el salario real, el mayor salario real en los últimos 49 años. Esto es cuidar la plata de la gente con responsabilidad económica y con responsabilidad fiscal, apostando al futuro. El pasado, ¿cuál es el pasado? Destrucción de puestos de trabajo, empresas públicas que muchas veces despilfarraron en aventuras empresariales fracasadas, que se correspondían muchas veces con proyectos políticos de sus directores, donde las tarifas no estaban asociadas a los costos, sino a la necesidad de caja del Ministerio de Economía y de la veleidad de algunos de los directores para generar algún tipo de emprendimientos que todavía tenemos los resabios y todavía lo estamos pagando. Ahí tiene un ejemplo entre el futuro y tiene un ejemplo sobre el pasado. Un ejemplo sobre el futuro es el tema del combate frontal al narcotráfico. Y por eso tenemos especial hincapié acá en políticas específicas de combate al narcotráfico, de un grupo antimafia, el despliegue de la Guardia Republicana descentralizada en todo el país y en Montevideo, en la zona metropolitana, en los barrios más complejos. Pero además vamos a votar a favor del allanamiento nocturno como instrumento adicional, no como la panacea, como instrumento adicional para la Fiscalía y para la Policía para trabajar sobre el narcotráfico. ¿Cuál es el pasado? El programa de seguridad del Frente Amplio no usa la palabra represión, nunca. Ni en el principio, ni en el final, ni en el prólogo, ni en el contenido. Porque tienen un componente ideológico en la represión. Acá no hay seguridad pública sin represión. Sin prevención, sin represión, y la pongo en negrita y subrayado. Y además, obviamente, el Estado tiene que estar en la otra parte, cuando salen de la cárcel, ayudando en la rehabilitación y reinserción. Lo que sí habla el programa del Frente Amplio, de volver al pasado, es de la desprisionalización. ¿Qué es la desprisionalización? Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿se animan a decir lo que es? Para mí tiene una sola acepción, que es abrir la puerta de la cárcel. Ya lo vimos, volver al pasado, 2005, ¿se acuerdan del proyecto de liberación de presos, de humanización de presos? 870 presos salieron en el año 2005. ¿Eso es futuro o es pasado? El futuro también es seguir con un país abierto al mundo que nos llena de orgullo en su posicionamiento internacional, llamando a las cosas por su nombre. Lo está haciendo el Uruguay, abriéndose al mundo, golpeando puertas, abriendo mercados, tratando de generar oportunidades que tienen que ver con inversión y con el empleo. Pero además posicionándose en una visión histórica del Uruguay, llamando a las cosas por su nombre, criticando los regímenes que violan los derechos humanos, donde hay fraude, donde no hay democracia, donde hay dictadura. Volver al pasado es el condicionamiento internacional en función de afinidades ideológicas que ya las vivimos. A mí me tocó estar cuando nos citaron a las 3 de la mañana a votar el ingreso de Venezuela al Mercosur porque venía Chávez al Uruguay, que al final no vino. Esa es la diferencia entre el pasado y esa es la diferencia con el futuro. Y la diferencia entre el futuro y pasado tiene que ver también con la libertad. Para nosotros no queremos un Estado que todo lo mire, que todo lo regule, que todo lo controle. Queremos darle libertad a la gente y estímulos y emprendimientos para que la gente se desarrolle. Es más, tanto estamos hablando de la libertad que estamos eliminando una cantidad de trámites en el futuro y estamos con declaración jurada haciendo controles posteriores.
Se llama confianza responsable. Como aquello de la libertad responsable, ¿se acuerdan? Que la gente responsablemente usó la libertad para cuidarse, ahora vamos a usar la confianza responsable. Nosotros invertimos la carga de la prueba, creemos en el ciudadano y creemos en el emprendedor. Ahora, si no cumplen, después lo controlamos y después lo sancionamos. Pero no lo vamos a estar condicionando con trámites eternos y vamos a funcionar con el silencio del Estado a favor del ciudadano y del administrado. Y la libertad tiene que ver también con la posibilidad de elegir dónde trabajar, elegir cuándo trabajar, elegir si uno quiere trabajar y hay huelga, elegir dónde circular. Bueno, volver al pasado es la derogación de la LUC. Y la derogación de la LUC implica que si hay huelga, el que quiera trabajar no puede trabajar, y que si hay un piquete, el ciudadano que quiere pasar no puede pasar porque están habilitados. Eso es el pasado. Por eso, en impuestos, volvemos al tema impositivo y termino con esto. El futuro es continuar lo que empezó este gobierno, asumir un compromiso y cumplirlo, de no subir los impuestos. El pasado es volver a que cada tanto había una reforma tributaria donde te subían los impuestos. Es más, el programa del Frente Amplio habla de la reorganización tributaria. Y cuando empiezan a hablar de eso, y el tributario más del gran capital y algunas cosas más, quiero que sepan que cuando te hablan de la readecuación tributaria es porque te la van a dar. Lo dicen lindo, pero te la van a dar. Entonces, ese es el compromiso que hoy estamos asumiendo. Ya vendrán los actos, ya vendrán la recorrida. Hoy tenía que ver mucho con la presentación de la fórmula del equipo del Partido Nacional, que estoy convencido va a liderar de nuevo una coalición de gobierno que vino para quedarse y que va a gobernar nuevamente para el país. Con los que no votaron y con muchos que no nos votaron porque por prejuicios o porque éramos expectativa. Ahora ya fueron los prejuicios, ahora somos gestión y somos resultado. Gestión, resultado, un primer piso bien sólido. El desafío de reelegir un buen gobierno con una nueva mirada, una mirada muy social y muy humana, para que el Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina. Ese es el compromiso que tenemos como dirigentes políticos, que tenemos como candidatos, pero sobre todo que tienen los ciudadanos elegir en qué país quiere vivir. Yo elijo vivir en el futuro. Yo elijo vivir en un país de certezas, yo elijo seguir viviendo en un país de desarrollo y a eso los quiero invitar. Bueno, estoy abierto a todas las preguntas y después le damos un mensaje a los dirigentes. Respecto al tema de los plebiscitos que se van a buscar ahora en octubre, muchos de los candidatos de los partidos que integran la coalición hablan de una campaña en conjunto, ustedes también. ¿Qué reuniones ha habido ya con qué candidatos y cómo se encargan? El otro día le pedimos a la presidenta del directorio del Partido Nacional, yo le había anunciado en la prensa, que íbamos a invitar a los demás partidos políticos de la coalición de gobierno a una reunión para coordinar un poco la estrategia y el mensaje vinculado a los dos plebiscitos que están arriba de la mesa. El primero, nosotros lo dije recién, vamos a votar a favor de los allanamientos nocturnos. Creo que es una de las herramientas principales, no la única, del combate al narcotráfico, sobre todo al narcomenudeo. Vamos a votar, toda la coalición va a votar a favor. Lamento, el Frente Amplio se pronunció en contra de esto. Y yo creo que está el Frente Amplio, lamentablemente, no sintonizando con la gente que quiere generar más instrumentos para combatir el narcotráfico. Pregúntenle a los que tienen boca cerca de su casa. Y vamos a coordinar ahí una campaña de la coalición de gobierno. Y el segundo plebiscito, que es un plebiscito que tiene que ver con otro rubro, que es el de la seguridad social, que tiene que ver además con derribar el sistema del que se aplicó en el 96, se votó en el 96 y se plebiscitó en el 96, de seguridad social. Este gobierno hizo lo que no había hecho ningún otro y que estaba necesitando, que es darle sustentabilidad al sistema porque se estaba financiando. Pero ni siquiera este plebiscito, el que impulsa el PIT-CNT y que impulsa gran parte del Frente Amplio, yo escuchaba a senadores del Frente Amplio defendiendo este plebiscito, destruyendo el sistema de seguridad social, confiscando el ahorro de 22.500 millones de dólares, ahorro individual y heredable de cada uno de nosotros, fruto de nuestro trabajo,
de casi 1.600.000 uruguayos. Y obviamente con el riesgo asociado de generar un colapso económico y además de no poder asegurarle, poder pagarle las jubilaciones a los trabajadores. Es lo que genera este plebiscito. Desfonda el sistema, lo desfinancia. Es así. Porque hay que decirlo en estos términos, si sale este plebiscito, no hay posibilidad de pagarle las jubilaciones a los trabajadores. A los que están hoy y a los que se van a jubilar mañana. Además de generar un colapso económico. Algún economista decía por ahí, si se aprueba este plebiscito ya en diciembre hay que subir 3 puntos el IVA, 3 o 4 puntos el IVA, para poder financiar las jubilaciones. Y cuando se empiece a implementar, seguramente haya que subir mucho más el IVA y los aportes, porque esto no es quitarle una carta a un castillo de naipes, es prenderle un ventilador. Y en este plebiscito que nos jugamos la vida económica y social del Uruguay y la posibilidad de que los trabajadores puedan seguir cobrando su jubilación y además sus ahorros, que no se los confisquen, así estoy diciendo, el Estado, y no sabemos para dónde va, y además nuestros hijos no tienen la garantía de poder heredarlos. Bueno, todos los partidos de la coalición también estamos coordinando una estrategia de comunicación. Se va en estos días ir hablando con las cajas paraestatales, que están todas muy preocupadas, muchas incluso tuvieron una ley para tratar de solucionar su problema. Obviamente se desfinancia y esa ley se cae también, y vamos a tener una serie de instancias de debate, de exposición y de ideas coordinada con la coalición de gobierno. Y firmamos un documento, los candidatos de los partidos de la coalición firmamos un documento diciendo lo peligroso que es para el Uruguay, lo riesgoso e irresponsable que es para el Uruguay este plebiscito que impulsa el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio. Y ahora que los dos candidatos del Frente Amplio se pronunciaron en contra, que no lo van a acompañar, capaz que se animan a firmar el documento. El Frente Amplio incluyó, no la flexibilización, incluyó la reducción de la jornada laboral, lisa y llana. Y hablar de una ley para que reduzca la jornada. Y la verdad que nuestra posición, lo dice el programa de gobierno, estamos dispuestos a discutir todos los temas. Ahora, primero, un instrumento. Para mí no es una ley, para mí la negociación colectiva siempre. Segundo, yo creo que antes de llegar lisa y llana a una jornada laboral única, tenemos que hablar de algunos temas que son asociados y previos. Primero, en Uruguay no hay una semana laboral uniforme para todos los rubros de actividad. Diferente la industria, diferente el comercio, diferente el agro, diferente la construcción. Son semanas diferentes. Ahí tenés un ejemplo, habrá que discutirlo con seriedad. Lo segundo, lo básico, tenemos que modernizar las relaciones laborales, entre otras cosas creando instrumentos de consejo salario acorde a las demandas laborales de hoy, con nuevos trabajos que hoy no están contemplados en el subgrupo. Tercero, antes de hablar de reducción de jornada, hay que implementar por vía legal, esto sí necesita una ley, cosas que hoy están sucediendo, que tienen que ver con el común de la gente y de las empresas. Y que muchas veces las empresas lo hacen con mucho miedo a los reclamos. Es muy normal hoy, cada vez más, lo del teletrabajo, gente que trabaja en su casa, trabaje para empresas nacionales o para empresas extranjeras, muchos a contrahorario. Uruguay exporta 5.000 millones de dólares de servicios, muchos de ellos son servicios profesionales. Y esos son muchos para Estados Unidos, para Europa, o para a contrahorario o para China. Segundo, la posibilidad de compensar horas. Nos parece algo absolutamente razonable. Uno tiene la posibilidad de decirle, doctor Leoni, usted que tuvo mucho tiempo en la salud, si algún médico te decía o un enfermero, mirá, yo necesito capaz que quedarme 2 horas más hoy, 2 horas más mañana porque necesito irme antes el viernes por un tema familiar. Son cosas que hoy se arreglan, pero son normales, son lógicas. En el mundo moderno de hoy es lógico, pero están fuera de la ley. Lo mismo que, ¿te acordás que lo hablamos el otro día? El tema del fraccionamiento de la licencia. La licencia no puede estar fraccionada en menos de 10 días. Y la verdad que uno tiene derecho a pedirse 2 días. ¿Cuántas veces la gente le pide 2 días de licencia?
y se adelanta, o necesita licencia más corta para dejarla porque tiene un evento, porque tiene un viaje familiar o porque tiene una situación de un casamiento o lo que fuera. Esas son de las cosas que tenemos que hablar antes de fijar por ley una jornada de trabajo de tanto. Y obviamente el riesgo de esto es no asociarlo al tema más importante de la productividad. La verdad que ganar más y producir menos, si esa es la solución, capaz que es la solución para un ratito y algunos quedan contentos. Ahora estamos en el colapso económico porque es pan para hoy, hambre para mañana, porque esa empresa seguramente dentro de 4 meses cierre. Entonces no te quedaste con esa jornada más corta, te quedaste sin laburo. Entonces me parece que el tema de la productividad es un tema asociado a esta discusión necesario, que se viene, que el mundo lo está incorporando, que algunas empresas tibiamente, y que tienen sus dificultades. La dificultad de la productividad es definir indicadores, obviamente que sean medibles y que sean contratables porque se pagan en función de eso. Cuando hicimos esta propuesta, que algunos la criticaron del mundo académico, otros la apoyaron, y desde el punto de vista político, bueno, el problema es que ni siquiera la criticaron, no hablan de educación, entonces me preocupa mucho más todavía. Me preocupa mucho más. Cuando los equipos técnicos de educación y económicos trabajaron en esta propuesta, hablaron con Nicolás Olivera y con el programa Más Talentos Empresariales. Porque fue uno de los ejemplos. Hoy está la beca Butiá, hay una beca Cinefop que están funcionando y funcionan bien y que en realidad son estímulos. Y el programa Más Talentos es un ejemplo que en realidad es un ejemplo exitoso y que tiene resultados tangibles, medibles y exitosos. O sea que sí es complementario. Sí, mira, hoy justo le estaba viendo a Andrade defendiendo el plebiscito de la Seguridad Social. Y la verdad que le costaba encontrar argumentos como defender ese plebiscito y asegurarle la jubilación a los trabajadores. Y le costó, no lo pudo hacer. La pobreza infantil es una prioridad. Y no bajarla, no eliminar la pobreza infantil en un 5 años. Lo que importa son políticas de Estado que vayan por encima de los gobiernos, porque debe ser la prioridad, me imagino, de cualquier partido político, de cualquier gobierno. Del nuestro lo es. Y del próximo no es hacer más de lo mismo, es hacer mejor de lo mismo, porque partimos de un piso diferente, mucho más sólido. La pobreza infantil está estancada del 19 para acá, está estancada. En el medio un proceso que es innegable, que tiene que ver con la precarización, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el empleo, y no solo infantil, que fue la pandemia. Y que en realidad la recuperación fue más rápido porque el gobierno no claudicó ante la presión social, sindical y política del Frente Amplio de cerrar la economía y hacer la cuarentena obligatoria. Si hubiera sido eso, hubiéramos hecho eso, y todos teníamos miedo, y todos teníamos inseguridades, pero teníamos un solo compromiso, que era tener muy claro el rumbo que teníamos, decirle la verdad y cuidar a la gente. Y hoy la gente valora que la cuidamos no solo en la salud, sino también en el bolsillo, no perder el empleo con algunos instrumentos, con subsidios. Bueno, en el medio hubo ese pico y se logró volver a los niveles prepandemia. Pero obviamente hay que trabajar sobre eso. El crecimiento del 2022 fue un crecimiento importante, el 23 fue un año complejo porque además tuvimos 2 secas, la del verano y la de invierno en la zona metropolitana, y además acá en el litoral se vivió una situación bien compleja, particularmente en el 22 y en el 23, sobre todo en el 23 con el tema cambiario en Argentina. Así que lo que se pudo hacer es lo que se hizo, es generar empleo y empezar el derrame. Se invirtió en primera infancia, 50 millones de dólares por año, quizá el derrame todavía no se dio, estuvo en la rendición de cuentas anterior. Ahora se invirtió 22 millones de dólares en salud mental y adicciones. Bueno, cosas innovadoras. ¿Alcanzan? No alcanzan. Por eso nosotros decidimos, en materia educativa, para evitar o minimizar la deserción liceal. Y en materia de pobreza infantil, shock. Y shock implica reasignar recursos. Y por eso propusimos un bono especial. Ese bono va a costar 32 millones de dólares y ojalá cueste más para que haya más gurises, más muchachos que no dejen el liceo.
las escuelas a tiempo completo y además vamos en el plan familia a terminar invirtiendo, ¿no? Gastando 200 millones de dólares con el primer objetivo, que es impactar en la pobreza infantil. Bajarla, nosotros pusimos una meta, por lo menos tenemos que ir a un 30% menos, 40% menos en 5 años. No, en 5 años no se soluciona la pobreza infantil. Se soluciona en periodo de largo tiempo, pero está claro que ahora podemos plantearnos desafíos más tangibles y más audaces, porque obviamente tenemos una economía ordenada, una responsabilidad fiscal, tenemos otra economía funcionando, tenemos más empleo, más salario, menos inflación y obviamente tenemos otra perspectiva, entonces podemos ser más audaces. A ver, yo celebro que se empiecen a tirar ideas en la campaña, es lo primero que tengo que decir. Yo no soy de los que critico la idea porque la idea me gusta más o menos, celebro que las propongan y que haya grupos pensando. Ojalá los partidos, todos los candidatos de los partidos vayan con propuestas y ojalá vayan a los lugares donde se pueden exponer las propuestas. A veces no lo logramos. Así que lo primero que quiero decir es eso. Lo segundo, el concepto de emergencia, yo tengo un matiz porque no tiene efectos prácticos. Yo creo que la prioridad es la seguridad pública, sin duda, y ahí coincido con Magnini, coincide todo el Partido Nacional con Magnini. Y la coalición, eso es la prioridad. Tercero, con algunas de las medidas que las comparto, algunas se están haciendo y otras no las comparto. Te voy a nombrar 3 que comparto. Ustedes saben que este gobierno habilitó a través de una ley que las Fuerzas Armadas pudieran trabajar con funciones policiales en la frontera, 20 kilómetros de la frontera, sobre todo por el tema del contrabando, el narcotráfico y todo lo demás. Y el Cabildo Abierto está planteando blindar las fronteras con más funciones para las Fuerzas Armadas en ese rubro. Yo creo que fue exitoso el programa, incluso en el mismo gobierno estaba la iniciativa de poder ampliarles algunas de las potestades a las Fuerzas Armadas en esos 20 kilómetros de franja de la frontera. Así que una la comparto. La segunda, las cárceles de máxima seguridad. Este gobierno está construyendo 3 cárceles donde en ella hay unos módulos especiales de máxima seguridad, 54 celdas para ser específicos, y yo creo que sí, y creo que quizás teniendo récord hoy de personas privadas de libertad, producto de que hubo más represión y que la policía actuó, quizás, como nosotros vamos a seguir con el tema de la represión, además del enfoque dual de reinserción y rehabilitación, quizás haya que trabajar en alguna 4ª cárcel adicional, obviamente en un lugar más alejado. Y tercero, habló de la Guardia Republicana, un despliegue territorial y la descentralización, que obviamente está en el programa de gobierno nuestro, que es crear más bases en el interior, ampliar la cantidad de efectivos, que fue propuesta de varios precandidatos del Partido Nacional y está en este programa de gobierno, y además descentralizarla en Montevideo, porque tiene una sola sede. La idea es poder descentralizar la Guardia Republicana, sobre todo en algunos barrios de Montevideo que tengan una cercanía como efecto disuasorio y obviamente como efecto represivo. Así que me parece bienvenida la propuesta, algunas coinciden, otras no. Después todo esto va a pasar por un tamiz, que es lo que vamos a hacer el 1 de noviembre, que es un programa de gobierno de la coalición. Nos vamos a sentar. A ver, acá tenemos todos los partidos de la coalición el compromiso de acompañar al candidato más votado, del partido más votado de los partidos de la coalición. Y el 1 de noviembre nos sentamos a armar un programa de gobierno sobre la base, obviamente teniendo la incidencia en función del resultado electoral. Pero hacemos un programa único como fue el compromiso por el país. Pero yo soy más ambicioso en esto, no solo quiero apostar a los que nos votaron, miembros de la coalición, a decir que cumplimos con lo prometido un poco más, sino mucha gente que no nos votó y que ahora nos vio gobernar y que seguramente es muy apolítica, que nunca batea una calcomanía, nunca viene un acto, pero que en definitiva cuando tenga que elegir ese porcentaje chiquito uruguayo que termina definiendo una elección, van a decir este gobierno pasé raya y nos dio futuro, nos dio certezas, nos dio rumbo, nos dio desarrollo, nos dio empleo y no queremos retroceder. Así que nosotros lo que estamos
Por eso el lema que tenemos es reelegir un buen gobierno. Y acá, termino tu pregunta, hay 7 propuestas específicas vinculadas a políticas públicas de seguridad, donde tenemos que apretar el acelerador en algunos temas. ¿Sí? Por más que este gobierno, por primera vez del retorno a la democracia para acá, del 84 para acá, es el primer gobierno que le va a dejar al siguiente menos delitos de los que recibió. Es el primero, 27% menos rapiña, 20% menos de hurto, 54% del abigeato, solo 3% de homicidio. Ahora, esto es estadístico, y lo que hacen los números son lo mismo que hacían antes, así que los números no mienten, ni mienten lo que hacen los números. Pero para la persona que sufrió un arrebato, una rapiña, es el tema importante, y mide la seguridad en función de una situación personal. O sea, tenemos que seguir, estamos conformes, no, tenemos que seguir apretando el acelerador, sí. Este gobierno le dio respaldo a la policía, no desconfía a la policía, le dio respaldo político y jurídico a la policía actuó. Hay que aumentar penas, sí, hay que aumentar penas al narcotráfico, hay un grupo especial contra el narcotráfico, el crimen organizado, hay que meter más cámaras en el interior, hay que meter la inteligencia artificial en las cámaras, hay un programa que está acá, oportunidades, que tiene que ver con el subsidio de parte del salario a los que salen de la cárcel y no tienen posibilidades de trabajar, golpean puertas. El Estado tiene que estar cerca, porque si no, termina el circuito electivo rápidamente con un 60% de reincidencia. Y ahí tenemos que estar. Es un programa chiquito que se está haciendo ahora, nosotros lo hacemos una cosa mucho más grande, que se llama un programa de oportunidades, que tiene que ver con eso, con el Estado subsidiando, INEFOP y la autocapacitando, tienen que ver con rehabilitación y reinserción.